El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy nos acompaña en entrevistas con Alma de País el ministro de Justicia, Néstor Osuna, para hablar de temas actuales que nos interesan a todos los colombianos. La política contra las drogas del gobierno nacional, que busca, por supuesto, perseguir a los grandes capos del narcotráfico y no al consumidor. La situación de las cárceles en el país, la relación con Ecuador y su intención de enviar presos colombianos al país y, por supuesto, la reforma a la justicia que vuelve a estar en la agenda nacional. Ministro, gracias por estar con nosotros. Aquí a su disposición, muchas gracias. Estábamos en deuda desde el año pasado con él para hablar precisamente de un tema que fue bastante polémico y que tuvo que ver con este decreto que derogó el gobierno nacional de cara a la tenencia de la dosis personal. Expliquémosle un poco a la audiencia, ministro, por favor. Primero, que esto no es nuevo, que esto ya se había dispuesto en el país, y en qué consiste realmente. Pues mira, ese decreto de diciembre del año pasado no era más que cumplir una disposición de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que habían establecido que la legislación que permite aplicar multas para el porte de drogas no se puede aplicar al porte de dosis personal, porque una persona que lleva su dosis personal de droga para consumirlo después en su casa o en algún lugar en el que esté permitido del espacio público, no tiene por qué ser penalizada. Ya el Consejo de Estado había anulado esa disposición, la Corte Constitucional también, pero había quedado en un decreto, digamos, el malentendido de si se podían seguir aplicando multas o no. Haber derogado esa norma no afecta para nada la lucha contra ni el microtráfico ni el tráfico grande de drogas, es simplemente el porte. La persona que consume marihuana y lleva en su cartera, en su mochila, el cigarrillo de marihuana, eso no tiene multa. De eso se trataba. Sí, pero para explicar un poco también a la audiencia, en el año 2018, el gobierno de ese entonces había expedido otro decreto en su momento que lo que hacía era prohibir esa tenencia de la dosis personal, básicamente. ¿Qué pasó en la sociedad en esos años? ¿Cuáles fueron quizá las situaciones que se presentaron precisamente para volver de nuevo a lo que estaba en el inicio? Pues mire, por una parte, esa prohibición de porte o esa sanción al porte que estableció el gobierno anterior había dado lugar a una imposición de multas preferencialmente en las barriadas más pobres de las principales ciudades, es decir, se había creado así como alguna clientela de las multas y también había dado lugar a algunos abusos policiales que no deberían haber tenido lugar. Entonces, al haber derogado esto, volvemos al esquema que está vigente desde los años 90 y es que el consumo y el porte de dosis personal no pueden ser penalizados por la ley. Claro, pero la realidad en las calles a veces es otra. Y hay jíbaros, ¿cierto? O hay personas que se dedican al microtráfico que se pueden excusar en eso. Sí y no. Es decir, yo sé que para unas personas que no estamos familiarizados con ese producto o que no somos consumidores, nos suena que es difícil distinguir entre una persona que porta la dosis personal propia para consumirla luego y un vendedor. Pero la policía sí lo sabe. La policía con labores de inteligencia sí sabe quién está vendiendo, quién está ofreciendo la mercancía y quién simplemente la lleva para su casa. El hecho de no tener que perseguir al que simplemente lleva entre el bolsillo una dosis de marihuana y perseguir eficazmente al jíbaro, pues permite ser más eficientes al concentrar el esfuerzo en aquello que sí es delito y no en aquello que no lo es. Pero entonces la ley permite el consumo, pero no la venta, o sea, sí. ¿Eso cómo se lo puede uno explicar a la gente? Eso tiene una paradoja, hay que admitirlo, paradoja que existe en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? El consumo no está penalizado, pero el comercio sí. Dentro de esa paradoja, por supuesto que entonces es por eso, por ejemplo, que el consumo
está permitido, pero se puede restringir en el espacio público, a algunos lugares del espacio público, y el comercio sigue estando severamente prohibido. Se puede perseguir al vendedor, se debe perseguir al vendedor, pero ya si el negocio ocurrió y una persona lleva su dosis personal que compró, eso no es delito. Yo sé que ahí hay una paradoja, pero es una paradoja que es un producto del fracaso de la guerra contra las drogas. Sí, precisamente comparto con usted y con toda la audiencia un dato acerca de esa guerra antidrogas, y es que leía yo hace poco que más de 500 billones de pesos se han invertido, ¿cierto?, en la guerra contra las drogas, una guerra que no termina. Incluso hay un póster por ahí circulando sobre eso, 500 billones de pesos en esta guerra. ¿Cuánto pudiéramos haber hecho con 500 billones de pesos? Es decir, la guerra contra las drogas, ahí está, ahí la vemos, es un fracaso. Sí, imagínense esa gran cantidad, esa enorme cantidad de dinero y el resultado, eso es dinero en Colombia, no es dinero mundial. Sí, exacto. El resultado es que no ha disminuido sustancialmente el consumo, no ha disminuido sustancialmente el cultivo, por el contrario, aumentó durante esos años mucho, no ha disminuido el narcotráfico, es decir, hay que admitir que es un dinero que se empleó en lo que no tocaba emplearlo. Y uno ve como a manera de espejo sociedades como la neoyorquina, en donde pues la venta también del uso del cannabis, no solamente medicinal sino recreativo, es digamos que permitida. ¿Eso en qué ha cambiado la sociedad? Además, yo no soy tan mojigata ni conservadora, pero además de oler a marihuana en todo Nueva York. Mire, yo creo que esa experiencia de un comercio permitido de cannabis recreativo le está mostrando a las sociedades que lo tienen que una buena parte del consumo no es problemático. Es decir, que hay personas que efectivamente consumen marihuana el viernes por la noche, en fin, o cuando están en sus momentos de esparcimiento, de descanso, y no ven afectada su salud, su capacidad de trabajar, sus relaciones familiares. Es decir, pasa lo mismo que con el que se toma una cerveza o un aguardiente durante el fin de semana. Y que hay otro consumo problemático que no tenía sentido abordarlo como un problema criminal, sino que es un problema de salud pública, de unas personas que sí están en dependencia, que se está deteriorando su salud y que pues requieren médicos, enfermeras, terapeutas para resolver ese problema. ¿Este gobierno le apuesta a la legalización de las drogas? No. Le apostamos a la reforma que permita el uso adulto con fines recreativos del cannabis y hasta ahí llegamos. El tráfico de cocaína y la producción de cocaína y de heroína y de otras drogas va a seguir estando prohibido y con esas penas altas que tiene. Nosotros hemos propuesto, el señor presidente lo propone en los escenarios internacionales en los que tienen la oportunidad de hacerlo, que el mundo debe ir girando hacia una estrategia no prohibicionista de las drogas. Pero nuestra política de cambio en esa materia va hasta lo que usted mencionaba al principio, no perseguir a los campesinos cocaleros, no perseguir a los consumidores y enfocar la persecución penal en los narcotraficantes. El paso siguiente esperaremos a que la comunidad internacional también lo vaya dando. Ha habido una tarea, además muy interesante, articulada entre Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa y Ministerio de Salud, precisamente trabajando de la mano para incluso pensar en términos de prevención, de consumo responsable. ¿Cómo ha sido eso? Ha sido fascinante porque, mire, por una parte, la actividad de la policía y en general del Ministerio de Defensa, muchísimo más eficaz el año pasado, y este seguramente lo será aún más, en el decomiso de cocaína, en la destrucción de laboratorios, en la captura de capos medianos y grandes. Por otra parte, el Ministerio de Salud, mirando esas estrategias de salud pública, consumo responsable, que de alguna manera es ampliar a los ámbitos nacionales lo que se ensayó en la alcaldía de Bogotá cuando Petro fue alcalde, que son unos centros controlados donde las personas que tienen consumo problemático pueden ir y recibir allí tratamiento, terapia. Entonces, concentrar los recursos, el esfuerzo de esa manera diferenciada, ¿no? Para unos es auxilio de salud, terapia, acompañamiento, para otros persecución severa,
creo que está comenzando a dar muy buenos resultados que ya son visibles para la sociedad. Hablemos del llamado protocolo para las autoridades frente Sí. al porte y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Uno ya ve incluso que hay alcaldes de las nuevas administraciones en el país que han dispuesto ciertas normas de prohibición de consumo en espacios públicos cercanos a colegios, universidades, etcétera. ¿Cómo funciona este protocolo? Claro, bueno, entonces el asunto es el siguiente. En términos generales, está permitido en Colombia consumir drogas. Bien. Ahora bien, habida cuenta de que el consumo de drogas puede lastimar derechos, sensibilidades, intereses de algunas personas y que es una sustancia que produce daños para la salud, la misma jurisprudencia dice que se puede restringir sin llegar a prohibir. Es decir, los alcaldes, que son los que tienen la competencia, pueden decir que en un parque no se puede, o que en un horario no se puede, o que en una determinada zona del municipio no se puede, bajo la idea de que en el resto sí se puede. Algo parecido a lo que ocurre con el tabaco, ¿no? En general, fumar tabaco está permitido, pero en estos lugares no, en los otros no, en un horario no, el día de las fiestas no, en fin. Esa regulación no es del todo fácil, saber en dónde sí, en dónde Claro. no, que entre, digamos, el negro de la prohibición absoluta y el blanco de la permisión absoluta, ¿en qué lugar del gris me pongo yo? Entonces, en esa línea, la propia Corte Constitucional le pidió al Gobierno Nacional que expidiera un protocolo que no es vinculante, que es una guía para los alcaldes para que puedan determinar, mire, qué es razonable, en qué parque sí, qué se entiende por parque, en qué parque no, qué es el entorno de una escuela, qué pasa donde es la plaza de mercado, qué pasa el día de las ferias del pueblo. Y a partir de esas, digamos, de esas pautas, de esos consejos que les damos, cada alcalde pueda determinar cómo regula ese tema. Cómo lo regule cada alcalde es un asunto en el que no interviene el gobierno nacional. Por supuesto que si llega a la prohibición absoluta, pues es posible que los jueces anulen ese decreto, pero sí puede restringirlo y seguramente habrá alcaldes que lo restrinjan con mayor severidad y otros que lo permitan con mayor generosidad. En fin, eso forma parte de la democracia local también. Por supuesto, pues muchísimas gracias por esa explicación. Cerrado este tema, los invitamos a ustedes para que después de la pausa y a usted, ministro, hablemos de la situación de las cárceles en el país y de la reforma a la justicia. En esta oportunidad, con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ya regresamos. Esta es una ocasión para mirarnos a los ojos, para aprender y mejorar nuestra calidad de vida. El Grupo Bicentenario y Banca de las Oportunidades presentan Creo, un programa de economía popular, de crédito y educación financiera al alcance de los colombianos de menos ingresos que necesitan una oportunidad para crecer por primera vez. Será una puerta de entrada a nuevas oportunidades financieras con condiciones favorables. Esta es una iniciativa para acercarnos, para aprender y creer. Este es un crédito para conocernos. Creo. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros, conectados con entrevistas, con Alma de País, estos temas que nos interesan tanto a todos los colombianos. En esta oportunidad con el ministro de Justicia, el doctor Néstor Osuna. Ministro, hablemos de las cárceles en el país, la situación de las cárceles en Colombia. Veíamos en diciembre, y se lo cuento a manera de anécdota, el entorno en el que uno se desenvuelve cada vez más. Son personas las que dicen, me están llamando a pedirme plata, me están llamando para que consigne plata, para que entregue más dinero. La extorsión en las cárceles es un tema latente. ¿Cuál es la situación actual de cara precisamente a este delito en las cárceles del país? Pues mire, es una preocupación cotidiana. Estamos combatiéndolo de un modo que sin producir milagros ni resultados sobrenaturales, creo que es efectivo. Tenemos una estrategia que le hemos llamado dominó por las fichas del dominó, sí, en la que a las personas que sabemos que desde una cárcel están cometiendo algún acto de extorsión, las vamos cambiando de cárcel con frecuencia, cada 8, cada 15 días, de tal forma que no llegan a poder establecer ninguna familiaridad con sus compañeros de celda o con los guardianes del IMPEC y lo volvemos a cambiar. Y eso es efectivo en disminuir sus posibilidades reales. ¿Cuánto llevan con esa estrategia? Desde agosto del año pasado. ¿Y ya han encontrado resultados positivos? Sí, mire, se han hecho
más de 500 traslados en general, y de esos 28 casos que sabemos de personas que habían desarrollado alguna llamada, algún mensaje de extorsión desde la cárcel, y esos traslados han funcionado. Por otra parte, claro, mucha mayor eficacia en el control del ingreso de teléfonos celulares y en el control de la señal de celular. Sí. Históricamente, los bloqueadores, los inhibidores de señal celular han funcionado relativamente bien y relativamente mal. Mientras nos llega una nueva tecnología, más que mientras nos llega, mientras que la podemos comprar, porque es una cosa bastante costosa, pues estamos intentando ser lo más eficaces, bloquear específicamente algunas cárceles, concentrar en las cárceles de alta seguridad a las personas que sepamos que están cometiendo actos de extorsión y de ese modo disminuirlo. Pero tengo que decirle una cosa y a la ciudadanía, y es que toda extorsión, por supuesto, es horrible por la sensación de miedo, porque está afectando el patrimonio, pero uno de los factores de miedo es anunciar que la llamada viene desde una cárcel, aunque no sea cierto. Entonces, claro, si uno recibe una llamada y le dice, estamos llamando desde La Picota, consigne tanto en tal parte, uno queda mucho más asustado que si le dicen, estamos llamando desde la Avenida Jiménez, consigne tal parte. Claro, por supuesto. Entonces, sabemos, no digo esto para excusar las responsabilidades del Ministerio de Justicia ni el IMPEC, pero sabemos que también hay una extorsión que disfraza el hecho de venir de la cárcel cuando no la viene. vuelve más peligrosa. Le da más miedo a la Claro. persona decir, uy, no, es que desde la cárcel me están extorsionando, cuando no viene de la cárcel, y lo otro que probablemente no tiene realmente la capacidad criminal de hacer efectiva la amenaza. Pero de todas maneras hay que combatirlo, y con inteligencia policial creo que hay logros importantes. Venga, le cuento una cosa. A ver. La semana pasada se hizo famosas unas amenazas de un alias Satanás Sí. en una cárcel, estaba en la cárcel de Girón, Santander. Y se difundió mucho esa noticia muy miedosa, porque además es un mensaje absolutamente tenebroso de que sigan matando y seguirá corriendo sangre. Pero la misma semana pasada, el viernes, en Bogotá se capturó a 18 personas que eran la banda que trabajaba con Satanás. Eso también se hizo público, no se le dio la misma difusión. Sí. Y luego trasladamos este fin de semana a Satanás a una cárcel de más seguridad, aunque la de Girón, que es la de Tramacúa, en Valledupar, donde realmente está prácticamente aislado, no tiene pues casi ninguna posibilidad de comunicación con otras personas. Entonces, digamos que la dureza y la grosería del mensaje a veces no se acompasa con posibilidad de hacerlo cierto. Claro. Pero además sí estamos actuando. Por ejemplo, en ese caso, mire, ya la banda esa quedó desarticulada. ¿Cómo operan realmente cuando el delito ocurre desde la cárcel? ¿Cómo opera realmente? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿cómo hay el acceso de los celulares, a los teléfonos, a las cárceles? Mire, las personas que están privadas de libertad no están incomunicadas. Ellos tienen la posibilidad, el derecho de llamar a su familia, de tener algún contacto con sus seres queridos, en fin. Y por eso en las cárceles están habilitados unos teléfonos que se parecen en los aparatos a los viejos teléfonos públicos. Sí. Lo que pasa es que no son de moneda, sino que ahí se va descontando unos puntos, digámoslo así, que tiene cada persona privada de la libertad. Esas llamadas, pues el Estado controla qué privado de la libertad llamó, a qué hora del día, a qué persona, no el contenido de la comunicación. Este último caso de Satanás primero se hizo desde un teléfono legal, no era desde un celular, era desde el teléfono legal. Bueno, pero eso no quiere decir que no sepamos también que se ingresan de modo ilegal teléfonos celulares a las cárceles. Hemos decomisado un número mayor de teléfonos celulares de lo que usualmente se hacía, con lo cual, digamos que consideramos que estamos siendo más efectivos con unos allanamientos sorpresivos, con requisas no anunciadas y mucho más frecuentes, en las que a veces es el IMPEC, pero también a veces es el Gaula directamente el que hace los allanamientos. Pero siguen entrando. Entonces nos hace falta llegar muy bien a esa otra parte. ¿Cómo hacemos para que no entren? Y eso tiene que ver también con actos de corrupción que estamos combatiendo. Qué bueno. Y el tema de los inhibidores que van a comprar, ¿es realmente un proyecto, es una idea o es algo ya que seguramente se Es algo que estamos conversando, ahí estamos interesados
el Ministerio de TIC, de Tecnologías de la Información, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Existe ya en el mercado un invento nuevo que permite bloquear la señal de celular en algún lugar específico sin ningún aparato, es decir, nada de hardware. No se necesita una antena, no se necesita un software que se pone por ahí en la nube. Necesitamos la colaboración de todos los operadores de telefonía celular y parece ser muy eficiente. O sea, uno podría llegar a bloquear la celular, por ejemplo, en la mitad de un salón y en la otra mitad no. Esa tecnología es costosa, es bastante más costosa de lo que son los inhibidores. Por lo que pues miren, se ve. Pocos países del mundo la han comenzado a utilizar, pero los que la han utilizado están muy satisfechos de su uso. Entonces estamos mirando todos los elementos de juicio, mirando a ver cómo cada uno pone un poquito de plata para por lo menos comenzar a ensayarla, si no en todas las cárceles, en un primer momento, por lo menos en algunas. Creemos que eso va a ocurrir este año. Y si el experimento nos funciona bien, pues para generalizarlo. Sí, le cambio de tercio para hablar de otro tema que también es bandera para usted durante este año, y es la reforma a la justicia. Sí. Y lo escuché en otro medio de comunicación hablar de una comisión de expertos. Sí. ¿Qué finalidad tiene esta comisión realmente de cara y a propósito de esta reforma? Tiene varias finalidades. Realmente sí, es una comisión de más de 30 expertos, convocada por el Gobierno Nacional, con nombres los revisó el señor presidente, y su función es principalmente asesorar, dar ideas. Son personas que todas tienen amplia experiencia en temas de justicia. ¿De todos los sectores? De todos los sectores, abierta y plural. Digamos que alguna parte de esos expertos, podríamos decir, son los mismos de siempre, si me permite la expresión. Pero la mayoría son aquellos que nunca habían sido llamados a una reforma a la justicia. Por ejemplo, representantes de organizaciones de protección de derechos raciales, de protección de derechos indígenas, organizaciones feministas, oficinas de litigio de alto impacto para proteger líderes sindicales, líderes sociales, en fin. Es una comisión muy abierta, pero en el que el primer requisito que tuvimos en cuenta es que tengan algo que aportar, que tengan experiencia en cómo podría ser una mejor justicia para el país. Sí. Y si le contáramos a la ciudadanía los puntos clave, 3 puntos clave que de esa misma manera como usted explica, porque se le sale la academia y el espíritu de profesor y quedan los temas muy claros, ¿cuáles podrían ser esos puntos clave de esta reforma a la justicia? Mire, yo creo que el primero, el más importante, es más justicia. ¿Esto qué quiere decir? El aparato de justicia de nuestro país se quedó pequeño frente a las necesidades de justicia que tenemos. En los últimos 30 años, la demanda de justicia y la litigiosidad en el país ha crecido un 400%. Y el aparato judicial ha crecido apenas un 32, 33%. Claro, se quedó pequeño, como le pasa a muchas de nuestras calles. Hay que tener más jueces, mejores equipos judiciales, más funcionarios. Eso, por supuesto, implica también más presupuesto. Claro. Hay que hacer el esfuerzo por un mayor presupuesto, por ser más eficientes en el presupuesto. Esa es una idea fuerza que tendrá la reforma. Procedimientos más ligeros, en fin. Otra idea que me parece que es crucial para la sociedad colombiana es hacer que la justicia sea realmente eficaz en la lucha contra la corrupción. Buenísimo. Mire, la corrupción ha llegado a unos índices que realmente son intolerables para la sociedad, y además estamos perdiendo una buena parte del dinero que tenemos para el desarrollo, para el cambio, que se nos va por las alcantarillas de la corrupción. Pero hablamos de penas mayores. No necesariamente penas mayores. ¿Qué? No, mire, por ejemplo, ofrecer alicientes a las investigaciones que, fruto de delación, nos permitan desarticular estructuras completas de corrupción. O sea que muchas veces el juez o los jueces, los policías se quedan, mire, este funcionario recibió una mordida de 10 millones de pesos y lo meten a la cárcel. Sí, pero ¿quién le dio la mordida? ¿De qué empresa venía? Sí. ¿A cambio de qué? Si logramos desestructurar, desmontar toda la estructura, somos más eficaces, así la pena sea la misma. E incluso al que, perdónenme la expresión, pero al que va sapeando, le damos algún beneficio. No amnistía ni nada, pero sí algún beneficio por habernos permitido llegar
al pez grande, digamos. Sí, ¿no? pero también la opinión pública, y lo he escuchado en algunos debates a los que he asistido, es que la pena frente a la corrupción también debería ser mayor porque a algunas personas se le ha vuelto negocio ir, saquear dineros públicos y pagar una condena y salir libres y disfrutar de lo que se robaron. Es que la primera parte de la pena tiene que ser devolver lo robado. O sea, el que no devuelve lo robado no ha pagado la pena. ¿Está en la reforma? Incluso está ya en la ley vigente, pero no se ha aplicado con todo el rigor que pudiera tener. Bueno, pues ojalá se aplique. ¿Cuál es la línea de tiempo, el timeline para esta reforma? Mire, nosotros tenemos la decisión de comenzar a presentar los proyectos ahora, cuando el Congreso se reúne a mediados de febrero. Cuando digo los proyectos, es que van a ser varios, no una multitud, pero yo he pensado que van a ser unos 3 o 4 proyectos. Uno en materia penal, uno en materia de familia, uno, en fin, unos 4 proyectos. Que se irán presentando a medida que estén listos, pero todos este año. Sí. Entonces, trabajar en la comisión unos 3 meses y luego la presentamos al Congreso. Yo creería que la comisión sigue deliberando mientras el trámite parlamentario para enriquecer esos debates, pero todo tiene que quedar presentado este año. Bueno, pues es una buena noticia para el país. Y ya para ir cerrando estos temas tan interesantes, ministro, hablemos de la relación con Ecuador. Los hechos, pues, recientemente conocidos, digamos que no tienen ninguna, históricamente, ninguna relación, no había ocurrido antes. Nunca. El presidente de Ecuador anunció que iba a entregarle al país aproximadamente 1.484 personas privadas de la libertad colombianos, que los iba a dejar en la frontera. ¿En qué va todo esto? Pues mire, el canciller Leiva nuestro, yo mismo, hemos hablado con la canciller Sommerfeld de Ecuador y los términos de esas conversaciones no han ido hacia allá, sino hacia la colaboración que Colombia, de mil amores, va a prestar del mejor modo posible en facilitar la repatriación de algunas personas, de algunos colombianos que están presos en cárceles de Ecuador. Nosotros tenemos un tratado vigente con Ecuador desde el año 90 para ese objeto específico y se usa, todos los años se usa. En ese tratado, los dos países, Colombia y Ecuador, establecieron que se puede hacer una persona colombiana condenada por un juez en Ecuador que cometió un delito en Ecuador, las autoridades colombianas reconocen esa sanción y le aplican la pena aquí. Y lo mismo para allá, siempre y cuando lo combinimos los dos países en el año 90, haya pagado más de la mitad de la pena y haya una razón, digamos, humanitaria de una enfermedad, de arraigo, en fin, que amerite el traslado. Ese tratado, por ejemplo, el año pasado se tramitaron 10 solicitudes. Nosotros resolvimos 7 a favor, 3 no las concedimos. Pero en este caso, estos 1.400 sería, entonces, y punta. Frente a la situación que se ha presentado en el Ecuador, en la que, digamos, ha habido una crisis allí, nosotros lo que le hemos dicho a la canciller y el gobierno ecuatoriano lo sabe es que podemos darle un número de aplicación mayor a ese tratado, pero siempre estudiando caso por caso, que lleve más de la mitad de la pena, que tenga una razón humanitaria. Entonces, si normalmente nos llegaban 10 por año y este año nos llegan 80 o 100, haremos el esfuerzo de tramitarlas con la mayor celeridad. Sí. Bueno, eso ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Ese otro asunto de una posible deportación unilateral nunca ha ocurrido, ciertamente. Sí. En las relaciones entre Colombia y Ecuador nunca ha ocurrido algo así. Y para nosotros sería una situación difícil, pero creo que lo sería más difícil para el gobierno de Ecuador, porque es que, mire, si yo digo que vamos a sacar los presos de la cárcel y ponerlos en la frontera, pues de alguna manera yo estaría renunciando a aplicar la justicia de mi país. Es un acto de impunidad. Claro, porque los sacó de la cárcel y los puso en la frontera, pero la frontera es decir, en la calle. O sea, piense usted si fuéramos nosotros los que dijimos, no, a fulano, a alias Caretigre y a alias Monopintado, no los vamos a dejar en la cárcel, sino que los vamos a poner en Cúcuta, en la frontera. Pues lo primero que van a decir es, ¿cómo así que lo soltó? ¿Cómo que no va a pagar la pena? Sí. Bueno, ahora pensemos que llegan a la frontera en nuestro país. Claro, al no haberse aplicado el tratado, si eso llegara a ocurrir, nosotros estaremos en esa situación. Hay unos colombianos que llegan a la frontera de Colombia. Todo colombiano que llega a la frontera de Colombia pues, tiene derecho a entrar.
¿Qué le pasa a todo colombiano cuando llega a una frontera, sea la de Rumichaca, la del Dorado, la de Cúcuta? Pues presenta su cédula y si hay una orden de detención contra él, lo capturan de inmediato. De lo contrario, orden de detención, pues que tiene que ser de un juez colombiano. Claro. Es decir, nosotros ahí O nos una quedaríamos, circular roja. o una circular roja, Sí. nos quedaríamos sin herramientas para aplicar la justicia ecuatoriana aquí. Entonces, si la persona solo tenía deudas con la justicia ecuatoriana, pues lamentablemente va a quedar libre. Lo más conveniente para los dos países es lo que están haciendo ustedes, que es el Reconducir diálogo. todo hacia el tratado, exactamente. Pues ha sido un placer, No. ministro, como siempre, tenerlo aquí entre nosotros en entrevistas con Alma de País, pero no lo dejo ir sin antes terminar con una pregunta un poco personal. ¿Qué le quita el sueño? ¿Qué le va a quitar el sueño este año? Bueno, espero que nada, yo tengo la gran fortuna de tener una capacidad de dormir buena, sana, saludable. A pesar del estrés del trabajo, duermo las horas que se puede con facilidad, pero supongo que si la situación carcelaria no la logramos mejorar, el sueño se puede ir deteriorando a lo largo del año. Que duerma bien, entonces. Muchas gracias. A ustedes también mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Yo soy Patricia Pardo. Esto es Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.